Hola amigos, en el marco de lo mandatado en el artículo 23 de la Ley General de Educación, la Secretaría de Educación Pública ha desarrollado el presente Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, aplicable y obligatorio para toda la República Mexicana. Al ser la educación un derecho humano y por lo tanto un bien público de interés nacional, esta propuesta curricular es una tarea colectiva en permanente construcción que comprende: 1. El plan y programa de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria, así como los libros de texto gratuitos. 2. Formación docente, como parte de un derecho para acceder a un sistema de formación, capacitación y actualización, retroalimentando por evaluaciones diagnósticas, para cumplir con el objetivo del sistema educativo nacional como lo establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número 3. Codiseño de los programas de estudio para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y aprendizaje como lo establece el artículo 23 de la Ley General de Educación. Número 4. Desarrollo de estrategias nacionales. Número 5. Transformación administrativa y de gestión. El plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria, con su marco y estructura curricular, dan cumplimiento al carácter incluyente, participativo, dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria y secundaria y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. En la elaboración del plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria, presentaron opiniones e hicieron aportaciones los 32 titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas. Por la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 15.324 personas de pueblos indígenas y afromexicanos de 32 entidades federativas, con lo cual se da cumplimiento al artículo 14, fracción quinta de la Ley General de Educación, que dispone, entre otras acciones, promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. El Magisterio Nacional ha expresado en asambleas en 32 entidades federativas, plasmados en 128 documentos de distintas mesas de trabajo y más de 90,000 aportaciones en el formulario de Google, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General de Educación. Niñas, niños, adolescentes y sus familias de diferentes entidades federativas del país, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General de Educación. Más de 100 miembros de la comunidad académica y de investigación, especialistas en educación y otros campos de conocimiento nacionales y extranjeros, 80 miembros de sectores de la cultura y las artes, diversas organizaciones de la sociedad civil, algunos miembros de las siguientes instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de Salud, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad Pedagógica Nacional, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuelas Normales, Universidad Autónoma Metropolitana, universidades interculturales, subsecretarías de Educación Superior, Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Adicional a esto, se consideran diversos foros de reflexión que realizaron instituciones de educación superior, así como instrumentos de consulta a una parte representativa de los consejos técnicos escolares. La organización, sistematización y análisis de la información que se generó en las asambleas, los diálogos y encuentros con especialistas y autoridades educativas locales estuvo a cargo de la Rectoría
de la UPN. El plan de estudios recoge de diferentes formas las discusiones, opiniones, críticas y propuestas de los sujetos que participaron en estos foros, lo cual ha permitido construir una propuesta curricular con una verdadera unidad nacional desde la diversidad de sus grupos, organizaciones, pueblos y sujetos. Desarrollar un planteamiento curricular pertinente con la diversidad social, territorial, lingüística y cultural del profesorado, así como de las y los estudiantes. Articular la propuesta curricular entre los planteamientos de la nueva escuela mexicana, establecidos en los capítulos primero del título segundo de la Ley General de Educación, con el fin de tener una visión de conjunto tanto del sistema educativo nacional como de la educación preescolar, primaria y secundaria. Abrir un diálogo con diferentes sujetos y grupos del tejido social, cultural, magisterial, académicos e institucional interesados en la educación en tanto bien público. El plan de estudios cuenta con una estructura con 4 elementos que articulan la propuesta curricular de principio a fin. Punto número 1. Integración curricular expresada en los campos formativos, ejes articuladores, los cuales establecen los contenidos fundamentales de estudio previstos en el artículo 29, fracción segunda de la Ley General de Educación, mientras que los propósitos de formación general de la fracción primera del